Sí, él No, decía ¿cómo es? No, que ¿cómo su así? meta en la vida era matar policías. Bueno, de hecho, el muchacho murió a los 14 años, imagínate. Y ya se había llevado como 3 o 4 policías más. Nosotros hemos pensado que el tema de la seguridad ciudadana es responsabilidad de la policía. No, la policía tiene un rol constitucional que es, Fulano hay que darle para abajo porque tiene zozobra a la sociedad, cuando estamos hablando de la delincuencia común. ¿Tú no crees que eso también da pie a que las autoridades actúen en consonancia para atender un reclamo social? La Casa de Gobierno en República Dominicana, Palacio Nacional, está bien ubicada a nivel físico desde la perspectiva de la seguridad. Bienvenidos a otra edición de la entrevista de hoy, donde se generan conversaciones relevantes. Soy Federico Castillo, es un honor para mí encontrarme con ustedes en esta edición. Les invito a compartir, a comentar, a darle like a la transmisión y también a suscribirse. Eso es muy importante. Nuestra comunidad así crece y ustedes, cada vez que subimos contenido, pueden estar al tanto del mismo. Carolina Ramírez llega a nuestra sala de conversaciones. Ella es especialista en temas de seguridad, de inteligencia, es escritora y además asesora de los temas en cuestión. Vamos a estar hablando sobre esos temas, su más reciente libro y otros más que surjan durante este proceso conversacional. Carolina, ¿cómo estás? hola, contenta de estar aquí. Qué bueno, me alegra mucho tenerte aquí en la entrevista de hoy. Es un placer agradecer tu tiempo para compartir con nosotros cosas relacionadas a la seguridad, a la inteligencia y justamente la primera pregunta. La seguridad es una sensación en la gente, vamos a decirlo así. Bueno, la seguridad es un estado de situación. Por lo tanto, sí, un componente importante es la sensación. Por eso había ese debate, bueno, que se reitera de vez en cuando si la seguridad era percepción o realidad. Y son las dos cosas. Pero independientemente de qué tan seguro sea un espacio, si las personas no se sienten seguras, no importa, no tiene sentido. Y entonces la percepción incrementa los niveles de inseguridad en el sentido de que cuando el ciudadano se percibe inseguro, eso puede dar pie a que los actos delictivos incrementen. Puede dar pie a que las personas cambien su comportamiento. Por ejemplo, una madre que vive en un sector o en un pueblo que es inseguro, que tiene delincuencia común, posiblemente trate de persuadir a sus hijos a que no vayan a la discoteca o que no tomen clases en la universidad en la noche o que no tomen un trabajo en el que tengan que venir de noche. Entonces, el ciudadano termina autoenclaustrándose. Entonces, sí, te modifica tu comportamiento, claro que sí, porque tú dices, bueno, la calle está peligrosa, déjame quedarme en mi casa. Pero el tema es que a veces ni siquiera en tu casa estás seguro, porque de hecho los resultados de la encuesta en hogar y los resultados de los últimos boletines que ha compartido el Ministerio de Interior y Policía demuestran que de cada 3 incidentes violentos, 2 se dan en espacios de convivencia. Entonces la gente no sale de su casa por la falsa percepción de que está más seguro que en la calle. Sin embargo, en el edificio se están matando los vecinos por un parqueo. Tenemos un tema de violencia intrafamiliar, violencia doméstica, no solo de hombres contra mujeres o mujeres contra su pareja, ya sea hombre o mujer, sino que también se da los padres con los hijos, los vecinos, incluso también las personas hasta con su personal de servicio. Exacto. Y viceversa. Hemos visto personal de servicio que incluso ha agredido y ha matado a sus patrones. El aumento de los niveles de violencia entre personas, ¿tú consideras que el proceso pospandémico ha jugado un rol muy importante o existe un patrón de repetición por lo que vi? Y si yo tenía la intención de discutir con el vecino, ahora discuto más rápido porque vi que otro vecino en las redes discutió. O sea, eso también incide. Todas a la vez. De que hay veces son correctos, todas las anteriores. Todas las anteriores son correctas. Claro, bueno, después de la pandemia se puso en evidencia algunos elementos que quizás no le prestábamos mucha atención, como el tema de la salud mental, que ha generado situaciones tan violentas, nunca vistas en el caso de la República Dominicana
Dominicana. Y a nivel global se ha evidenciado cómo la violencia ha incrementado a partir de la pandemia. Sin embargo, esta violencia a la que te refieres ya la había calculado Johan Galtung. Había planteado el famoso triángulo de la violencia, el que tiene incluso, bueno, su Instituto para la Paz. Y este triángulo de la violencia que plantea Johan Galtung es que un componente del triángulo es esta falta del Estado, esta violencia estructural de responsabilidad esencialmente del Estado, de no proveer a los elementos básicos que se necesitan para satisfacer esas necesidades fundamentales para garantizar el bienestar de las personas. Entonces, cuando tienes un Estado que no te garantiza seguridad, que no te garantiza justicia, que los servicios básicos son precarios, o tienes el acceso a la energía eléctrica, pero de repente te suben la factura 3 veces. Y cuando tú vas a reclamar, tú te quedas desamparado, porque ahí te dicen, ah, no, fue usted que la consumió. Y el ente que se supone que debería regular y darte la razón, proteger, a propósito de proteger, Protecon, como por ejemplo en el caso de la República Dominicana, cuando tú vas, tampoco garantiza tus derechos. Y tú ves que la balanza se inclina para un lado. Pero por otro lado está el tema, por ejemplo, del desempleo. Entonces, una persona que tiene problemas para conseguir empleo, dificultad para acceder a educación de calidad. Ahora mismo más de 200,000 niños dominicanos o están en un colegio pagado por sus padres que posiblemente no tienen la holgura para poder hacerlo, pero tienen que hacer el sacrificio. Y le baja la calidad, le baja la calidad de vida en otros renglones. Por supuesto. Y el mismo Ministerio de Educación ha reconocido que 5,000 dominicanos se quedaron fuera de las aulas. Cuando tú estás viendo que en tu propio país eres un subciudadano, porque le están dando las prioridades a los extranjeros, tanto en el tema de salud como en el tema de educación, como incluso en el tema del empleo. El dominicano con poca calificación o de bajos accesos está perdiendo las oportunidades porque el trabajo de la agricultura y el trabajo, por ejemplo, en la construcción o el trabajo doméstico ya lo tienen los nacionales haitianos. Pero otro trabajo un poquito más calificado, como en los centros de estéticas, como en las estaciones de servicio, como en los call centers, entonces lo tienen otros extranjeros, ya sean colombianos, ya sean venezolanos, ya sean centroamericanos. Entonces, el dominicano en su propio país no está teniendo esas oportunidades. Entonces, cuando tú ves eso, limitación del empleo, limitación de los servicios básicos, esenciales, denegación de justicia, eso genera una violencia. Ese individuo que vino de un tapón en el tránsito, pero que además cuando llega a la casa la mujer le dice, mira, Baní dijo que ya no nos va a seguir fiando. Sí. Entonces, ese individuo, que la macotica está llena. Claro, tiene que explotar de alguna manera, pero por otro lado, tiene esta violencia cultural en el que tiene, como tú decías, una avalancha en las redes sociales, en los medios de comunicación, en el que se le dice que hay que tener el último tenis, el último celular, que si tú no tienes eso y en una clase media o clase alta, si no tienes el último vehículo, la última cartera. Hay que tirarse, tirarse la foto en Dubái. Por supuesto, aunque mentira, si no has ido a Dubái, claro, si no has ido a Dubái, estás quedado. Exacto. Entonces, esta violencia cultural que te genera unas expectativas de vida por encima de las que tú puedes tener, más por otro lado, un Estado que no te garantiza un acceso mínimo a unas condiciones básicas de bienestar. Cuando combinas esas dos cosas, ¿qué te genera? Violencia directa, por varias razones. O ya sea por el desahogo, esta persona que no sabe canalizar su ira con la situación, la frustración, ¿y en qué desemboca? Violencia contra el vecino, violencia en el tránsito, violencia con la mujer o con el marido, y violencia con los comunitaria, hijos. Una violencia comunitaria. La violencia comunitaria. Ese es un lado, pero hay otro tipo de violencia que es ese muchacho o esa persona que quiere tener eso que le están mostrando en las redes sociales
y no tiene forma de conseguirlo. Entonces sale a delinquir Ujú. para conseguirlo. Y ahí vienen entonces los atracos, el sicariato, viene todo este tipo de cosas vinculadas ya a la delincuencia común o al crimen organizado, que es todavía peor con el tema del narcotráfico o el tráfico de personas. Hay investigaciones que señalan cómo incide en el PIB el tema de la inseguridad. O sea, Sí, a nivel de claro. factores económicos, claro. Claro, por supuesto que sí, que se ha medido cómo incide en el Producto Interno Bruto el tema de la sensación de seguridad, porque la seguridad es una y tú puedes tener bajos niveles de seguridad o altos niveles de seguridad. Ok. ¿Y hay puntaje para eso? Por supuesto que sí, se mide, ¿Cuál, todos los países cuál es el se óptimo? evalúan. Seguridad óptima. Todos los países se evalúan. De Ujú. hecho, hay una página que se llama numbeo.es que mide el índice global de los niveles de seguridad en las ciudades, no ni siquiera por países, por ciudades. Sí. Y es una... Bueno, yo creo que recientemente salió ahí las 10 ciudades más peligrosas del mundo o más Sí, difíciles. sí, por supuesto. Por ejemplo, Hay está varios Quito, índices. Ecuador, Ciudad de Está México, me parece que Caracas, es, está Caracas, Venezuela. Está, en algún momento ha estado Kingston de Jamaica, pero hay varios índices. Están, por ejemplo, las ciudades más violentas, están las ciudades con el peor índice de criminalidad, están las ciudades con la peor calidad de vida, por ejemplo, y nosotros estamos entre las ciudades en las que tienes más riesgo de morir en un accidente de tránsito. Una cosa ahí, Carolina. Mi salón estaba muy lento y tenía que pagar muchísimo rédito al prestamista del barrio, pero una clienta me habló de Promipyme, donde me dieron mi primer préstamo a una tasa increíble. Mi negocio ha crecido y voy por mi tercer préstamo. Me llaman de otro sitio para ofrecerme dinero porque ya yo soy toda una empresaria del área de la belleza. Con el acompañamiento de Promipyme, mi negocio ha seguido creciendo. Promipyme, el banco de los microempresarios y emprendedores. Dale crecer conmigo. Ahí está. Violencia y criminalidad. Mencionaste dos términos. O sea, ciudades más violentas, ciudades con índice más alto de criminalidad. ¿Por qué esa diferenciación? Porque la gente dirá, pero si es violento es criminal o si es criminal es violento. Porque no todos los crímenes son violentos, Ujú. ni toda la violencia es criminal. Ah, Por ejemplo, por eso. República Dominicana es un país altamente violento en el tránsito. Sin embargo, las muertes por accidentes de tránsito no son criminalizadas en la República Dominicana. No. Para tú criminalizar... Se tiene que determinar una intención de Sí, la claro, colisión. o tiene que tener un impacto social, como pasó con nuestra bailarina Patricia Asquasiati. Ajá, Asquasiati. Asquasiati, sí. Patricia Asquasiati. Exacto. Que queda en nuestras memorias. Claro. Entonces, un caso así, por ejemplo, tú ves que se judicializa. Pero ni siquiera los accidentes que hemos tenido en la carretera de Bávaro, por ejemplo, en los que se afectaron turistas, sí. incluso extranjeros, se ha podido judicializar los casos. Sí, porque la imprudencia en el manejo no se criminaliza hasta cierto modo. La persona que cayó en una fosa recientemente ahí en la Roberto Pastoriza ahí por el Sí, millón. claro. El conductor hasta el momento no se sabe si el conductor se entregó, si la cámara del 911 o una cámara privada dio con la placa para entonces luego perseguirlo y aprenderlo. O sea, no se Sí. sabe de eso. Y tampoco se penalizó, por ejemplo, a los responsables del hueco, que no tuviera la suficiente protección. Sí, ahí hay un tema también. Para Eso tiene que garantizar la intervenir seguridad mucho de los transeúntes. la alcaldía. Eso. Claro, la alcaldía y también el Ministerio de Obras Públicas en la parte de supervisión, que me parece que ahora no se sabe si se lo dieron al MIBEP. Aquí hay un rebú en ese sentido. El nivel lo que está haciendo es construyendo más bien. Claro. Y construyendo casas, reconstruyendo apartamentos, y familia feliz, etcétera. Sí, porque pero aquí Obras todo el mundo Públicas hace sigue todo con- al mismo tiempo, claro. Y la duplicidad de Entonces, funciones. ¿quién hace las funciones que antes tenía la Oficina Supervisora de Obras del Estado? No Bien, se sabe. gracias. No se sabe Bien, quién es. gracias. Entonces, por eso no todos los crímenes son violentos. Por ejemplo, los delitos cibernéticos, que son tipificados crímenes y delitos, incluso en el caso de la República Dominicana, normalmente tú no ejerces una violencia física sobre la persona.
No, para nada. Entonces, por eso se califican, por un lado, los casos violentos, que casi siempre tienen que ver con delincuencia común o asociados al crimen organizado. Sin embargo, al crimen organizado no le gusta la violencia porque le daña su negocio. Cuando tú ves que los delincuentes vinculados al crimen organizado recurren a la violencia, siempre es o para garantizar su status quo, o para mandar un mensaje, o para tener un espacio de incidencia. Pero a una persona que está traficando armas, o que está traficando drogas, o que está traficando cualquier sustancia ilícita, o traficando también con bienes y productos que Sí. son de uso legítimo, pero que no pagan los impuestos. Eso Exacto, también sí. es contrabando. Claro. No le interesa que haya ruido. Bueno, de hecho hemos visto en las series de capos y todo eso, que tratan de mantener tranquila la ciudad para que la policía, precisamente, o la fuerza del orden, no venga y no se generen alertas. Y cuando grupos de ese crimen organizado atacan a las autoridades que tienen que velar por la seguridad, entonces, ¿qué pasa en ese caso? Porque tú acabas de decir que ese crimen organizado no le interesa la violencia porque le daña el negocio. Entonces, ¿qué Claro. pasa ya cuando el grupo comienza a atacar? Yo creo que los grupos criminales aplican mejor que los ciudadanos de bien las reglas del arte de la guerra de Sun Tzu, De Sun por Tzu. ponerte un ejemplo. Y cuando se dan esos casos violentos es porque no han logrado por otras vías persuadir, ya sea con el soborno, Sí, o ya claro. sea con el chantaje, o ya sea incluso ellos mismos patrocinando campañas políticas. O sea, el crimen organizado de verdad, el que es de cuello blanco, no le interesa ensuciarse el cuello blanco. Interesante eso. Que no le Claro. interesa. Y muestra de eso es que, de hecho, los casos que hemos visto criminalizados de hombres y mujeres de negocio, de gente de negocios y de políticos a nivel global, en Estados Unidos, en Latinoamérica, incluso en República Dominicana, que hemos tenido muchos judicializados, no han sido violentos, todo lo contrario. O sea, toda esa gente que ha estafado al Estado no le ha dado un golpe a nadie. Para aplicar buena seguridad se necesita buena inteligencia. Claro que sí, por supuesto, pero la seguridad es una consecuencia, De es la un inteligencia. resultado de muchísimas cosas que incluye la La inteligencia. inteligencia. La seguridad, y una de las razones por las que quizás no hemos dado pie con bola en el caso de República Dominicana, es precisamente porque hemos visto la seguridad como algo que hay que implementar, como algo que hay que aplicar. Y la seguridad es como la salud. ¿Y cómo es la salud? La salud. Si tú te alimentas bien, Ujú. si no tienes una vida desordenada, si duermes lo suficiente, si tienes calidad de vida, tú podrías tener mejores condiciones de salud. Ujú. Y eso podría garantizarte una mejor calidad de vida y más años de vida. Claro, si no eres víctima de un accidente, de un hecho violento. Claro, de algo fortuito, Claro, algo que se sí, escapa pero de ti. sin embargo, hay personas que se cuidan muchísimo, hacen ejercicio, comen saludable, no consumen gluten y de repente, ¡puf!, le sale un cáncer. Entonces, así mismo es la seguridad. Tú implementas a políticas públicas de prevención, políticas públicas para evitar que hayan hechos de violencia. Y entonces ahí estás incrementando los niveles de seguridad. Cuando tienes, por ejemplo, un sistema judicial que funciona, Que garantiza claro que derechos. sí. Cuando tienes a funcionarios que cumplen la ley, además de hacerla cumplir, la cumplen ellos primero. Ujú. Entonces, en una sociedad donde se cumple la ley, donde hay un sistema de justicia lo suficientemente robusto, de manera que si tu derecho a cualquiera que sea, incluso el derecho a la seguridad, te ha sido vulnerado, pues sean sancionados los culpables y también sea restablecido ese derecho al haber hecho justicia. Cuando pasan esos elementos, entonces tú puedes elevar los niveles de seguridad. Aquí tuvimos un intento emblemático hace más de 20 años
que procuraba eso. Es una pena que los conflictos personales, institucionales, a veces de protagonismo, hayan hecho que fracasara esa iniciativa. Pero nosotros tuvimos a principios del año 2000, en el 2004, 2005, un plan de seguridad democrática. Sí, lo recordamos. Que, bueno, lo único que recordamos de ese plan es Barrio Seguro, que era uno de los subprogramas Y que lo único bueno que se sacó de ahí. No, hubo más cosas que se buenas Pero quizá no se le pero dio no la se publicidad recuerdan. necesaria. El problema fue de continuidad, porque de ahí tenemos el 911, fue una iniciativa de ese plan. El programa de naturalización de inmigrantes que luego se implementó era de ese plan. La beca de mi barrio, la orquesta de mi barrio, los centros tecnológicos comunitarios, el COBA, ¿te acuerdas de ese programa sí, de control claro, de bebidas control de bebidas alcohólicas? Que controlaba también el ruido. Que hasta le sacaron, Oh, pero o no por le Dios. sacaron, lo incluyeron en un reggaetón. Claro que sí, por supuesto, se tiró el COBA, dañó la fiesta. Claro que sí, claro Sí que mismo, sí. Carolina lo sabe todo. Imagínate, yo dirigía el sistema de cárceles de menores o el Sistema Nacional de Atención a Menores en Sí. conflicto con la ley penal. Yo tengo que tener esos códigos Carolina, hay una... para poder para poder atenderlos. atenderlos, porque ustedes los que trabajan el tema de seguridad, que son asesores, que son consultores, que son especialistas, son sociólogos, tienen que conocer la sociedad para poder aplicar o recomendar las políticas que se adecúen. Claro. La gente tiene la percepción de que seguridad es la Policía Nacional. Y es una pena, porque esa es una de las tantas patas. Y la policía es un instrumento. La policía es como el tenedor con el que te comes los espaguetis. Es eso. Pero si me pusiste un plato de sopa, tienes que ponerme una cuchara. Exacto. Si te ponen el tenedor, No me va a servir. Bueno. Podré comerme un par de los víveres, viveritos. un poquito de carne. Y si no es un caldo. El caldo, sí, o lo consume como los orientales. como los orientales. Pero así aquí mismo. no hay una cultura de eso. Exacto. Entonces, igual que los militares, son una herramienta del Estado para cumplir con un propósito. Sin embargo, nosotros hemos pensado que el tema de la seguridad ciudadana es responsabilidad de la policía. No, la policía tiene un rol constitucional que es establecer el orden público. Es eso, garantizar el orden público. El orden público es que todas las cosas funcionen como deban funcionar en la comunidad. Ese es el rol del policía. De hecho, el policía surge precisamente en la polis, en la ciudad. Exacto. Y el rol del policía es de protección y servicio. Por eso la mayoría de las agencias de policía del hemisferio, ese ha sido su lema. Ahora nosotros queremos de que ponérselos, de que se lo pusieron por resolución, pero que va, la gente todavía entiende que es ley y orden, porque nuestra policía, la policía que tenemos actualmente, fue creada y fortalecida durante la dictadura. Exactamente. Y nuestros policías se forman, la mayoría, en academias militares. Y aún la propia academia de policías tiene una estructura militar. Nuestros policías tienen rangos militares todavía. Sí. Entonces, el policía fue concebido para proteger y servir, para protegernos, para cuidarnos entre nosotros. A diferencia del militar, que ha nos sido protege concebido el hacia soldado, afuera. exacto, para cuidarnos de los otros. Del exterior. Para protegernos de los otros. O sea, el policía está para que si nosotros tenemos un conflicto, si yo te quité algo, si yo te di algo, si tú me agrediste o si yo te agredí, el policía detiene a quien considera que fue el infractor y lo somete a la acción de la justicia a través de esa figura que es el Ministerio Público, el fiscal. O sea que Ese es el rol del policía. históricamente la policía ha cometido el error de abrir expedientes. No, históricamente los que tienen que diseñar las políticas públicas y las normas mediante el cual se rige el policía
han estado de espalda al tema, Ujú. no han entendido nada del tema y le han dejado a los policías que ellos incluso tengan que diseñar las reglas del juego, Ok. implementar las reglas del juego y luego fiscalizar ellos mismos las reglas del juego. Y hasta desde la presidencia de la República se celebra eso, cuando cada lunes tenemos una reunión absurda, pero ahí está, en el que decimos, murieron tantas personas y los otros murieron por la fuerza pública. ¿Dónde dice la ley que la fuerza pública tiene capacidad para matar gente? Pero no solo eso, hemos visto desde la misma tribuna presidencial decirle, aquí con la quema que se entregue, porque si no lo vamos a poner en 29. O sea, ¿qué es 29? 29 es un código de la policía que ya deberían cambiarlo, porque todo el mundo sabe que 29 es muerto y 28 es gravemente herido. Por Dios, o sea, ya nosotros mismos hemos normalizado desde los que tienen que fiscalizar el rol de la policía. Cuando la policía reporta un muerto por un intercambio de disparo o un enfrentamiento con la fuerza pública, debería un fiscal, debería otro organismo ir a validar ¿cómo fue eso? Porque ¿qué te hace a ti pensar que no era un amante de su mujer y que él, bueno, lo involucró en un expediente y decidió ajusticiarlo? Que no es ajusticiarlo porque nuestra legislación no contempla la pena de muerte, Ujú. por lo menos en papeles, porque en la Sí. práctica sí, más de 3,000 personas mueren al año. Y ese clamor de la gente de que a fulano hay que darle para abajo porque tienen zozobra a la sociedad, cuando estamos hablando de la delincuencia común. ¿Tú no crees que eso también da pie a que las autoridades actúen en consonancia para atender un reclamo social? Porque dijiste que la seguridad no, o sea, se trabaja desde antes, de la manera Claro, la preventiva prevención. con las políticas públicas. Sí. ¿Y cuáles son esas instituciones? O sea, que tienen que estar involucradas para la seguridad. Y volvemos, la gente piensa que seguridad es policía, que seguridad es fuerza ejército, que seguridad son fuerza, ¿cómo se llama? La aérea, etcétera. Y no todas las instituciones que componen el sistema gubernamental. Economía, planificación y desarrollo, salud pública, justicia, etcétera. Bueno, Federico, con todo lo que tú has dicho, da para hacer un webinar, un seminario, porque ahí hay como cinco preguntas. Ahí hay como el cinco. especialista eres tú, yo no me... Yo, Ahí hay como cinco. Eso es inquietudes de la gente. 5 temas. Primero es que volvemos al punto que estábamos conversando hace un ratito. Se ha normalizado esta violencia desde los estamentos de poder, desde la fuerza pública, que debería ser la responsable de garantizar el bienestar de las personas y los derechos humanos de las personas. Claro. Porque incluso nuestra Constitución establece que tú no eres, que tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal con todos los procesos pertinentes y que la cosa adquiera la condición de irrevocablemente juzgada. No, aquí no. Entonces, empezamos por ahí, que se ha normalizado. Segundo, esta sociedad es de doble moral. Y te lo digo incluso con tristeza, pero tenemos doble moral, tenemos un discurso de los dientes hacia afuera o lo que es políticamente correcto, lo que es moralmente correcto, pero no tenemos un comportamiento que se corresponda. Bueno, en estos días se han escandalizado porque en el Congreso la gente que está presionando pro vida se le ha ocurrido la brillante idea de irrumpir en un lugar tan ceremonioso como el hemiciclo de la Cámara de Diputados y le han puesto en cada curul a cada legislador una cajita, vulnerando la seguridad, la privacidad, muchísimas cosas. Pero bueno, una cajita pro vida. Presionando. Tiene un muñequito de un aborto, una Constitución de la República, una bandera y el ideario de Duarte. Pero esa misma sociedad que está presionando con el tema de las 3 causales, que es un absurdo total, porque el que tiene el dinero aquí
o se va a un centro privado Claro. o manda a su familiar a Miami, o es más, hasta Cuba la mandan si es necesario. Ese impasse se Y resuelve. el que no tiene los recursos, acude al aborto. De manera rudimentaria, exacto. poniendo en riesgo su vida. Claro. Entonces, esa misma sociedad que tiene detenido el Código Penal por más de 10 años, esa misma sociedad en la que no le importa que el Código Penal no tenga la figura de los feminicidios, en República Dominicana, ni el chamán Chacra pudo ser sancionado por feminicidio. ¿Por qué? Porque ese tipo penal no existe en la República Dominicana. Ni el Porque cúmulo de pena. ni el cúmulo de pena, ni muchísimas otras cosas más, no están en nuestro sistema penal y no les importa que ese Código Penal esté detenido por 3 causales que perfectamente pudieran sacarse y manejarse Claro. en una ley de salud, porque eso es un tema de salud. Entonces, correcto. esta gente que está... y mira que yo soy una persona cristiana y yo no soy pro aborto, todo lo contrario, yo soy pro vida. Ahora, yo lo que no soy es estúpida. Es cierto. O sea, esta misma gente que tú ves que hay que proteger esta criatura que no ha nacido, que si hubiésemos dado educación sexual en la escuela o en la casa o desde el gobierno como una política de Estado, posiblemente ese embarazo no se hubiese materializado. Porque el aborto es una falla de planificación. No importa quién sea, una persona adulta, una profesional, una ejecutiva o una niña de 14 años. Eso es falta de planificación, falta de organización. O sea, esa misma sociedad que está diciendo, no maten los niños que no han nacido, el tema, que tienen detenido el tema del aborto, por un lado, no aceptan la educación sexual en las escuelas. Por otro lado, no les importan los ninis que tenemos, niños y niñas que ni trabajan ni estudian y que vienen precisamente de familias desconstruidas. Pero por otro lado, esa misma gente es la que aplaude en Twitter, que ahora se llama X, denle para abajo, mano dura, aplique mano dura. Entonces, no es peor que... tienes que, el muchacho, ok, perfecto, no le diste educación a la adolescente, se embarazó, no permitiste que aborte por la razón que sea, las 3 causales, no estamos hablando de liberar el aborto como se ha legalizado en otros países, no, claro. Por esas 3 razones, fruto incluso de una violación, de un incesto. Ese niño, simple y llanamente lo protegiste para eso, pero no te importa cómo van a ser, no te importa que la dominicana tiene que esperar 5 turnos para 40 haitianas en la maternidad. Y cuando ese muchacho tiene 15, 16 años... No te importa cómo se va a desarrollar. No te importa cómo se va a desarrollar. Y luego ese mismo muchacho es el que entonces te arrebata la cartera o por un celular te quita la vida, como pasó con Vanessa hace unos cuantos años. Sí, yo no sé, que para mí lo de Vanessa fue como que dio la clarinada de que la sociedad no iba bien. Que teníamos un punto de no retorno. Exactamente, porque fue como un punto de quiebre de esa tranquilidad que uno vivía. ¡Por Dios! O sea, arrebatarle el celular a una persona puede parecer normal, pero asesinarla para quitarle la vida. Y aquí no sabemos quién, por ejemplo, le da seguimiento a los niños que perdieron su madre a causa de un asesinato por su expareja o por su pareja, o que mataron a la mamá y el papá se suicidó. ¿En manos de quién está ese niño? A nadie le importa. De un familiar, perfecto, pero el seguimiento psicológico de ese niño, ¿en qué entorno se está desarrollando? Porque ahí hay un trauma que quizás él no lo refleje de inmediato, pero a la medida en que vaya desarrollándose, lo va a ir reflejando. Cuando yo dirigí el sistema de menores en conflicto con la ley, en Batey Bienvenido teníamos un niño de 12 años que había matado 7 policías. Sí, él decía que su meta en la vida era matar policías. Bueno, de hecho, el muchacho murió a los 14 años, imagínate. Y ya se había llevado como 3 o 4 policías más. Porque como es un menor privado de libertad, pues a los 6 meses, por una u otra razón, salía. Porque imagínate, antes de 12 años es inimputable. Yo lo tuve justo, ya a los 12 años llevaba esa cantidad de policías. ¿Y qué pasó con ese niño? Ese niño, a los 4 o 5 años, detrás de un carro, vio cómo la policía mató a su padre. ¿Si era un delincuente? Posiblemente sí.
Pero él vio cómo su padre estaba indefenso, arrodillado, con las manos hacia arriba, diciendo no me maten. Y la policía, en una de esas tantas limpiezas que han hecho, papá lo mató. Y ese niño tomó ese odio y a partir de ahí, él dijo, mi propósito en la vida es matar policías. Dios mío. Y se murió a los 14 años. Apenas con 5 años. Ya él, A los 14 años se murió, Claro. pero se llevó como 7 u 8 policías. eso es un drama. Hombres y mujeres de bien. Pero eso es un drama. Pero a nadie le importa eso. Hay que preguntarles a la gente que en estos días dejaron esa canastita en el curul de cada uno de los, o en la curul, para que doña Carmen Inver no me sancione, Sí, la curul, la curul, de sí. cada legislador. ¿Qué han hecho ellos por esos ninis? ¿Qué han hecho ellos por esa cantidad de niñas embarazadas que República Dominicana tiene una de las tasas de embarazo en adolescentes adolescente más altas del hemisferio? Y del, No les importa. y del mundo. Y recientemente hay un caso atroz de un padre que abusó sexualmente de Sí. una niña discapacitada, tanto psicomotor, una discapacitada psicomotora. La niña está embarazada. Ese es un tema que la sociedad dominicana tiene que discutir. ¿Qué va a pasar con esa criatura cuando llegue al mundo? Claro. O sea, ¿quién la va a ¿Y atender? qué va a pasar con ella misma, con la madre? Y con la madre, las secuelas de eso. O sea, una pregunta, Carolina. Yo tengo la idea, no es una tesis, no es una teoría, porque cuando tú haces tesis y teoría hay un proceso de investigación y de estudio profundo. Y aquí todo el mundo dice que yo tengo una teoría, no. Usted tiene un planteamiento. Un planteamiento, una hipótesis, y ni a hipótesis llega, un planteamiento. Yo pienso que. Es un yo pienso que, o yo creo. Sí. El rol del ciudadano en la seguridad ciudadana, valga la redundancia, es meramente preventivo. Te lo pregunto porque tú ves que a veces el ciudadano se enfrenta con el delincuente para que no le arrebate sus pertenencias. Y yo digo, cónchole, el momento determina, pero en frío tú dices, llévatelo y no me mate. Claro. Es así. No es solo preventivo, es preventivo y reactivo. Ok. Porque si tú eres víctima de un hecho de violencia, tu responsabilidad como ciudadano es denunciarlo a las autoridades y darle seguimiento para que el caso se judicialice. En el caso de República Dominicana, si la víctima no le da seguimiento a los casos, por la cantidad de casos que tenemos, el sistema no es lo suficientemente eficiente. Bueno, no es tan eficiente ni siquiera para recibirte la denuncia y darle seguimiento, pero ya después que lograste que se judicialice el caso, el sistema no está diseñado para que funcione de manera automática sin estar empujado por la víctima. Entonces, hay una responsabilidad post-evento del ciudadano. Pero en el tema de seguridad ciudadana no se limita a delincuencia común. El tema de seguridad ciudadana es mucho más amplio de ahí. Ese tema, seguridad ciudadana, se resume en cumplir la ley, cumplir la norma. Porque legislación nosotros tenemos de más. Y contradictorias entre ellas. Claro, pero imagínate la Constitución que ya la quieren modificar y parece que se les va a dar. Esta es la hora que solamente en seguridad hay más de 13 disposiciones que no se han implementado de la Constitución del 2010. Del 10. Y en esta la vamos a modificar y no nos importa, no tenemos la ley de seguridad nacional. Exacto. Tenemos media hora hablando de seguridad ciudadana y no tenemos una ley de seguridad ciudadana. No existe una ley. No, pero Bien. tampoco hay una ley de seguridad privada. Pero la ley de armas tampoco se ha actualizado. Pero y entonces, ¿en qué se ampara las normas para establecer los correctivos o las medidas sobre seguridad ciudadana? En la gracia divina y en cualquier plan que se le ocurra al incumbente No de está en el turno. Código Penal, no está en nada, no está en el procesal. Sí, pero o sea, están los delitos, están los ilícitos sí, claro, las y las tipificaciones. sanciones. Exacto. Ya, y cualquier iniciativa que se le ocurra al incumbente de turno, a barrio seguro, volver al barrio, vivir tranquilo, lo que se le ocurra. Bueno, ahora es volver al barrio, algo así. Sí, que lo Sí, que ahora es se volver llama al barrio. volver. Y reactivaron en la ciudad colonial Bueno, y el programa quizá con la nueva ministra se le cambia el nombre de Volver al Barrio.
Es muy probable que sí. Porque cada ministro supuesto, necesita dejar... poner su impronta. Y bueno, por ejemplo, en el tema de la ciudad colonial, que por un momento fue el espacio más protegido de República Dominicana, pues ahora han reactivado un plan de seguridad. Claro, eso después que a unos popis que vinieron a un evento en una boda, ellos ya, ¡ay, qué maravilla! Y cuando regresaron, todos los carros, ya tú sabes, desvencijados y todo. Sí, Pero ¿cómo es posible? vulnerado, claro, en la ¿Cómo? zona. Y esto está sucediendo Invirtiendo aquí. tanto dinero en turismo para que vengan. Sí, amigos, sí, después que ustedes salen de su burbuja, en el penthouse en el que están, o con la estructura de seguridad personal que ustedes se han provisto, o que le pagamos nosotros con los policías que tienen asignados en la mayoría de los casos, sí, cuando se sale de esa burbuja, esa es la realidad. ¿Tú tienes esperanza en la reforma policial? Sí, voy a decir que sí para no decir que no, pero una reforma policial puede durar 16, 30 años. Exacto. Una reforma policial no es de 2 años ni de 4 años. Mira, Pepe Vila duró 2 años, nos costó un dineral. ¿Y qué hizo Pepe? No hizo nada. Porque él vino con una mentalidad de una realidad que no es la nuestra. Y aparte de eso, Pepe Vila no era especialista en seguridad. Pepe Vila lo único que había hecho, no. Él había escrito un libro de poemas. ¿Cómo? Un libro de poemas, claro, él es autor de pero- poesía. No. Sí. Pero ¿cómo así? ¿En serio? ¿Y todavía no están vendiendo espejitos por oro? Sí, lo Cosas seguimos así. comprando, claro. Pero y el espejo el espejo más grande que nos han vendido recientemente, ya que nosotros estamos aquí tomando café, que casi nadie nos está escuchando ni viendo acá por YouTube, es la academia, el centro de entrenamiento de la Policía Nacional, ese que hicieron en el interior. Ajá. Sí, no es nuestro. Nosotros estamos pagando un alquiler por día. Por día nos está saliendo más caro el alquiler para entrenar a un policía que si nosotros hubiésemos comprado o hubiésemos habilitado el Hotel Hispaniola y lo estuviésemos entrenando Sí. aquí. Entonces, se está gastando una cantidad de dinero, pero resulta que ese espacio no es nuestro. Mira. Y el único, todo el dinerito Dios que mío, se pero- recogió en el no, fideicomiso pero esto no para tiene la madre. Policía Nacional, todo, se recogió todo lo que había para ese centro de entrenamiento, para alquilar ese hotel. Pero no solo eso, se alquila el hotel y en la inauguración se dice muy floreadamente, lo que pasa es que aquí no hay ni sociedad civil, ni oposición, ni iglesia católica, aquí no hay nada. Aquí nos dieron a Dormecín 500. En la misma, tú tienes que verlo, eso está en YouTube, en el portal de la Presidencia de la República. En el evento dicen, ay no, miren, hicimos esto con todo el dinero de la policía, sin licitación, sin nada. O sea, estábamos en una reunión y dijimos, bueno, ¿y qué hacemos? Y fulano de tal, un ministro, dijo, ay, yo conozco unas personas que tienen un establecimiento. Dios Pero lo lindo es que así está en el discurso. Y los llamamos, hicimos el contacto y ya a la semana estábamos trabajando. De este país Y se lo ponen burlan. como un logro. No, O sea, y de este hubiese país se sido en burlan. otro momento y esa gente estuvieran procesadas por violación de la ley. O sea, yo no sé ni siquiera. Parece que ese día mi querido amigo y hermano Carlos Pimentel no estaba en el país o no estaba despierto, no sé qué pasó. La Casa de Gobierno en República Dominicana, Palacio Nacional, está bien ubicada a nivel físico desde la perspectiva de la seguridad, desde la visión de la seguridad, no de la perspectiva de la visión de la seguridad. ¿Tú crees que es una Bueno, buena ubicación? Es que la casa de gobierno podría estar donde lo determine el gobierno. En el caso de Brasil, dijeron, vamos a establecer cuál va a ser la capital. Y vamos a construir Brasilia y ahí va a estar la capital. Yeah. Y decidieron moverla por estrategia, porque necesitaban que estuviera al centro del territorio, porque es un territorio enorme. Ujú, ujú. Y decidieron que Brasilia se moviera de donde estaba, que la capital del país se moviera de donde estaba y todas las instituciones de gobierno se movieron a Brasilia. Claro. O sea, no importa, si tú creas las condiciones de seguridad, puede ser. Y nosotros hemos tenido la casa de gobierno en otros lugares, de hecho, hasta en el Palacio Consistorial, acá en la ciudad colonial, en algún momento tuvimos la casa de gobierno. Lo importante es que hayan las condiciones de seguridad y de protección para garantizarlo. La pregunta viene a razón de que la recién nombrada ministra de Interior y Policía, Faride Virginia Raful, dice que solicitará o buscará mover la sede del ministerio
del Huacal, del edificio de oficinas De gubernamentales Juan Pablo Duarte, porque considera que no es tan seguro. Yo estoy totalmente de acuerdo con Faride. De hecho, esa es una iniciativa que viene desde la gestión de don Monchi Fadul, de la primera de Monchi Fadul. ¿Y por qué no y se ha Carlos hecho? Amarante Baret también estuvo trabajando ese tema. Y luego, por supuesto, el ministro pasado, pues también. ¿Y por qué no se ha hecho? Por Porque- supuesto. Porque no es tan fácil conseguir una infraestructura en el que puedas mover todo ese personal, porque es muy grande. Y de hecho, realmente ese es un edificio de alto riesgo que fue construido para a un máximo de 700 empleados permanentes y actualmente tiene casi 5,000 empleados, Exacto. más la cantidad de gente que visita Los permanentemente. flotantes, exactamente. De hecho, se ha demostrado, bueno, hay certificaciones incluso de los bomberos y de los organismos de seguridad que establecen que es un edificio de alto riesgo para evacuación. Si hay un incendio, no existe la estructura para que tú han bajar. existido con actos de Sí, incendio. claro. y Bueno, el data recientemente- center de claro, Interior y Policía Exactamente. se quemó o lo quemaron, porque no nos han dicho nada. Por cierto, nadie dijo nada de eso. Y eso se quedó así, no sé, algún error subsanable, como los que suceden. Pero bueno, el tema es que no hay mecanismos para evacuar de manera eficiente todo el personal en ese edificio. Y varias instituciones se han ido moviendo. Por ejemplo, el Ministerio de Administración Pública tenía su sede ahí sí, yo- y se mudó. Industria y Comercio tenía su También, sede ahí sí. y se mudó. El MEPIP tenía su sede ahí y se mudó. O sea, hay varias O sea, instituciones. que han ido descongestionando. Me imagino que hay menos empleados. No, por eso le dicen Huacal, no es por los pisos, es por la cantidad de botellas que hay en ese edificio. Ah, bueno, yo pensaba que era por la estructura. Estamos, tú eres consultora de seguridad en ambos sectores, sector público y sector privado. El sector público está protegido ante el ciberataque, los ciberataques, recién han tumbado muchísimas páginas, han hackeado muchísimas Pues ya tú páginas. te respondiste. No, pero cuando digo el sector privado, el sector público no todo, sino algunas muy puntuales. Hay una preparación de la sociedad dominicana, empresas, sector público, en cuanto al tema del ciberataque. para estar preparados. Otra vez hicimos un montón de preguntas compuestas que dan para otro webinar. Y de hecho hemos tenido webinars con esos temas. República Dominicana tiene una infraestructura de ciberseguridad envidiable con relación a los demás países de la región. En ciberseguridad nosotros somos una potencia. De hecho, tenemos ya 2 versiones de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Somos de los pocos países de la región que tiene su estructura normativa completa. O sea, nosotros tenemos tipificados los delitos de alta tecnología. Tenemos una dependencia de la policía especializada para atender los delitos de alta tecnología. El DICAT no tiene los recursos, ni el personal, ni la capacidad. Tienen un pobre localcito ahí en la Francia, pero bueno. Pero en cuanto a la normativa... Una esquinita. En cuanto a la normativa, nosotros estamos sobre legislados, porque incluso tenemos el DIDI, no te preocupes, que ese es un organismo que tú no conoces y qué bueno que no lo conoces, que también tiene que ver con el tema de ciberseguridad. No, pero tengo que conocerlo para... Sí, el DIDI, claro. Tienes para orientarme. Bueno, tienes que leerte mi libro, Lo que nunca te dirá una agencia de Claro. inteligencia. Sí, que operación, 60 datos misión M60. M60, sí, que tuvimos ese evento, ese encuentro con los líderes del sector Claro. inteligencia en el país. Entonces, en materia normativa, nosotros estamos completos. No completos porque lo diga la República Dominicana, no. Es que desde el año 2018, el informe de ciberseguridad que hace el Banco Interamericano de Desarrollo le da los 5 puntos a República Dominicana en el tema normativo. Tenemos una ley de delitos de alta tecnología, tenemos una ley relativa a acceso a la información, Sí. tenemos a la ley para proteger los datos personales, tenemos el decreto y la estrategia de ciberseguridad, que por cierto, Farideh Raful estuvo promoviendo que se convirtiera en ley, lo que a mí me parece favorable. Yo estoy de acuerdo. Ya tenemos la ley de la DNI, la 124, sí está vigente. Créame que todavía está vigente y ya se ha sometido gente a la acción de la justicia. Así que no vaya a tomarse ese chupete de que no está vigente. Sí, la ley 124
que reorganiza el sistema de inteligencia, Exacto. está vigente porque todavía no ha sido derogado. Bueno, pregúntenle a algunos sectores por qué no se ha modificado uno que otro artículo de esa ley. Esa ley. Entonces, tenemos una policía especializada para delitos de alta tecnología, el DICAT, el Departamento de Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional. Tenemos una fiscalía, una procuraduría especializada en delitos electrónicos y, por supuesto, que también tenemos los tribunales con la capacidad para judicializar esos temas. Entonces, en cuanto a legislación, estamos completos. En cuanto a infraestructura, bueno, nosotros tenemos el Centro Nacional de Ciberseguridad, tenemos nuestro Consejo Nacional de Ciberseguridad, presidido por la Presidencia de la República, y tenemos varios centros de respuestas a incidentes críticos. El más emblemático, el que la gente más conoce, que es el C5I de las Fuerzas Armadas. No, el C5I de las Fuerzas Armadas, lo repito, no del Ministerio de Defensa. ¿Y cuál es la De diferencia? las Fuerzas Armadas. ¿Cuál El es la Ministerio de Defensa es un estamento político, como es el Ministerio de Interior y Policía, que es político. Y las Fuerzas Armadas es un estamento militar del Estado. Ok. Entonces, ese centro de comando, control, computación, comunicaciones, ciberseguridad e inteligencia es de las Fuerzas Armadas. Cuando nosotros tengamos un ministro o una ministra de Defensa Civil, ya tenemos una ministra de Interior y Policía, por lo tanto, en cualquier momento podríamos tener un ministro civil o una ministra de Defensa Civil. Esa estructura seguirá siendo de las Fuerzas Armadas, no del Ministerio de Defensa. Bien, entonces, ese es el elemento. Entonces, tenemos ese centro de respuesta a incidentes críticos para los temas militares, para los temas de defensa y para los temas de apoyar al Estado Dominicano en algunos casos que se necesite. Y lo vimos, por ejemplo, cuando el COVID, el C5I fue responsable del monitoreo y la videovigilancia de cada vacuna que entró al territorio dominicano. Y fuimos uno de los pocos países donde no hubo un incidente con una vacuna. Después hubo unos temas con unas jeringuillas, pero eso no tiene que ver con las vacunas. Y los otros dos centros de incidentes críticos, está el del Banco Central, que es uno de los más importantes de la región. Claro. El sistema financiero de la República Dominicana cada vez se está tecnificando más y es muy raro cuando uno de nosotros tiene que ir a una ventanilla de banco. ¿Por qué? Porque casi todas nuestras transacciones Se están haciendo podemos electrónicas. hacerlas de manera electrónica y a ninguno nos preocupa que no vaya a ser reconocida. Eso es por la fortaleza que tiene la estructura de ciberseguridad. El otro centro de respuesta a incidentes críticos que tenemos está precisamente en el Centro Nacional de Ciberseguridad, que ya es para asistir y dar respuesta a los incidentes que pueden pasar en las instituciones públicas, como tú decías, como el problemita subsanable que hubo en estos días en migración. Se robaron una parte de la data, pero eso no le preocupa a nadie. Se recupera un Sí, chin. desafíos como los de pasaporte Dios mío. y como algunas instituciones que han sido víctimas de negación de servicios, por ejemplo, a través del ciberdelito. Antes Y de- hay otros centros más. Está, por ejemplo, el de la DNI, el SOC de la DNI, que es muy importante. Sí, antes de hablar de tu más reciente bebé, de tu más reciente libro, ¿es correcto que algunas instituciones financieras, bancos, te pidan tu huella dactilar cuando tú haces una transacción? La ley lo permite, la ¿Cuál? ley lo contempla, ¿Cuál por ley? supuesto. Hay varias leyes que sí permiten la captura de datos biométricos. Ujú. Claro que sí, la legislación de la República Dominicana lo permite y de hecho es un mecanismo de seguridad adicional para tu protección. Y de hecho debería, incluso las telefónicas tenían una resolución para evitar precisamente el cibercrimen, el ciberdelito y para evitar o desincentivar el robo de dispositivos electrónicos, a que se le estaba exigiendo la captura de datos biométricos. Hay una ley solamente para eso. Y ya las telefónicas no lo están haciendo. Siguen vendiendo los chips y los SIM medalacanariamente. O sea, no están cumpliendo las resoluciones del Indotel en ese sentido. Entonces, sí, las instituciones podrían capturar tus datos biométricos siempre y cuando sea con tu consentimiento. Y en el caso de República Dominicana,
son medidas de Pero es que el seguridad. consentimiento, cuando tú te en ventanilla, ponga su huella. Si no ponen la huella, no me van a hacer la transacción. Entonces, Tienes la libertad de no hacerla. No puedes no hacerla con ese banco o irte con otro que no te lo esté y si el exigiendo. cheque está girado en ese banco, ¿qué hacemos? Bueno, tiene serias dificultades. Tiene Entonces, pero la ley lo contempla, no es ilegal. bueno, pues entonces, Es bueno destacar ese punto. ok, que sí, no vamos, es- no vamos a es hablar de tu ilegal. libro entonces. Cuéntanos de tu más reciente obra literaria. Bueno, esa no es mi más reciente obra No, literaria. ¿cómo que no? Pero ya yo recibí la No. invitación a mi nuevo libro. Pero en ese momento era el nuevo Pero libro, eso pues ya yo fue publiqué otro reciente. más. No. ¿Cómo va a ser? Bueno, pero vamos a hablar de eso. Claro, bueno, de hecho, después de ese libro yo tengo otro relativo al tema de las interferencias del espectro radioeléctrico en la frontera dominicana y Que se ese llama otro Ondas programa, Sin Límite. Ese otro Claro, programa, pero otro el- webinar, como tú le dices. Pero para que sepas que no tengo, y ya está publicado en Amazon, se llama así mismo, Ondas Sin Límite. Y es una especie de novela, es un relato relativo a ese desafío que tenemos en el que los dominicanos tienen que pagar roaming cuando están en la frontera y que emisoras de Haití incluso llegan a generar interferencia hasta en Santiago. Sí. Pero bueno, ahí tenemos a Guido Gómez Mazara, que yo sé que va a poner esas emisoras ilegales en órbita, en orden, claro que sí. Esperemos. Pero el libro al que te refieres es este que se ha convertido en éxito en Amazon y un éxito de librerías también acá en República Dominicana, y es Lo que nunca te dirá una agencia de inteligencia, 60 datos clave. En este libro yo espío las agencias de inteligencia con una taza de café en mano y una capa roja como Carmen Sandiego y revelo para qué sirven las agencias de inteligencia, cuál es su rol, los organismos de seguridad, cuál es su propósito. Pero aparte de eso, también tomo capturo información de esas herramientas que utilizan las agencias de inteligencia y seguridad a nivel global, que los ciudadanos podemos utilizarla en nuestro día a día para protegernos de la ciberdelincuencia, para evitar que su marido sepa dónde usted está y que no le haga geolocalización. Para usted o su esposa, dime esa, claro esa que me sí. gusta. Oh, Esa. pero solamente tienes que desactivar el Google Map en Gmail. No, pero no. Porque si dejaste el Gmail abierto en la casa, alguien con mínimo entrenamiento o que se haya leído mi libro va a saber dónde tú estabas y cuántos minutos Lean duraste. el libro, pero omitan esa parte. Entonces, bueno, ahí están herramientas para saber si le han estado espiando, cómo evitar que le espíen, cómo proteger su WhatsApp o las aplicaciones Sí. en su dispositivo móvil. Pero también yo comparto 60 datos clave, que son 60 portales donde se puede descargar libros, películas, series, herramientas totalmente gratis y de manera legítima, de manera legal. Claro. Porque ya se puso en vigencia el convenio de Berna, que establece que una parte de la producción, ya sea literaria, científica, tecnológica, debe estar de libre acceso para las personas por el tema de la difusión del conocimiento. Y también, por supuesto, este convenio establece que a partir de los 50 años de la muerte de un autor o de un creador, si no se han tomado algunas medidas previsorias, pasa totalmente a ser de dominio público. Por lo tanto, ese pleito que hay con la familia de Tetico Enríquez por los merengues, Sí. ay, Dios mío, en enero del 2026 ya la vieja Fefa no va a tener que estar escuchando llamadas de gente que deme tanto para usted poder tocar en las fiestas. No, ¿por qué? Porque se cumplen 50 años de la muerte de Tatico Enríquez. Toda su producción pasa a ser de dominio público. Ok, Por eso se es- va a liberar. Claro, en los estados son responsables de que se pueda liberar y las personas pueden hacer uso, no solamente a uso lúdico, también uso comercial de esas producciones. Por eso es que si usted publica algo, por ejemplo, de la Ilíada, la Odisea, del Quijote de la Mancha, yo puedo publicar una versión del Quijote de la Mancha y nadie Sí. puede sancionarme porque Cervantes falleció hace más de 50 años. Observada, revisada y ampliada. Exactamente. Gracias, Como Carolina. va a ser la segunda edición Claro. de mi libro. Está disponible en Sí, Amazon. repiten el nombre, por favor, Lo del que libro. nunca te dirá una agencia de inteligencia está en Amazon. Síganme en Amazon como autora Carolina Ramírez. En Amazon está en español, en inglés, en portugués, en francés, en italiano,
en holandés, en esos 6 idiomas. Y bueno, ya se está preparando la versión en hebreo y en árabe. Y bueno, pueden seguirme en las redes como Mujer Seguridad. Yo aparezco en todos Así lados. mismo, Mujer Seguridad. Carolina Ramírez ha estado con nosotros en la sala de conversaciones de la entrevista de hoy. Se quedaron temas, pero Muchísimos. no podemos darle todo el banquete en la primera fiesta. Tenemos que hacer otra fiesta, otro encuentro para seguir ampliando estos temas relacionados a la seguridad, a la inteligencia, que es muy bueno saberlo desde el ámbito macro, como Estado, como gobierno, como país, y el ámbito micro como persona. A todos ustedes las gracias. Les invito a suscribirse, a darle like, a comentar, pero sobre todo a compartir el contenido que hemos generado en la entrevista de hoy. Bye bye.